queremos cerrar y celebrar además esta primera temporada con vos, Nati. Sí, transcurrieron más de 20 programas, 30 horas de hallazgos, entretenimiento, información. Nos encontramos con personas geniales, con contenidos extraordinarios y con mucha gente con gran presencia en redes sociales. Claro, sin perder de vista la actualidad, bueno, y todo lo que tiene que ver con la información de último momento. Así que si les parece vamos a un primer repaso. Pero eso, si se aburre la gente de la política, ¿estamos en problemas? Yo creo que hay que también redefinir un poco qué es la política, ¿no? A veces pensamos la política como el quehacer de los dirigentes políticos o de los parlamentarios. Eso sin duda que cada vez es más aburrido, sobre todo cuando no hay campaña y no están ellos en su mejor momento. Porque en campaña el político se prepara para ser menos aburrido, tiene más plata. Se manda más macanas a la hora de comunicar. Se pone más picante. Se pone más picante. Programas de archivo que también contribuyen a mirar todo lo que dijo. Ahí, desde el punto de vista hasta del espectáculo, la campaña es más interesante, es más consumible. El político luego tiene o que gestionar o que intentar mantener su banca o que intentar mantenerse en una agenda pública que tiene mucho menos lugar respecto a otros temas. Entonces yo entiendo que esa política sea aburrida, salvo para aquellos quienes nos interesa igual la discusión parlamentaria y estamos dispuestos a ver 6-7 horas de una interpelación a un ministro o 14 como sucedió el martes, ¿no? El miércoles. El martes, bueno, fueron muchas horas por la cuestión de la eutanasia, que vi que la van a tratar luego. Exacto. Una discusión hiper interesante, más allá de algunos deslices que algunos legisladores, yo entiendo que tuvieron. Pero para mí, repensar la política es pensar que la política es todo aquello que sucede en sociedad, ¿no? Si suben o si bajan los precios. El tema de la seguridad también, todos los temas que nos van como trastocando. Ni que hablar. Todo lo que nos cruza, salud, seguridad, educación, vivienda. Naturalmente, eso es la política. Pero decíamos justamente que muchas veces la gente termina con esa sensación de que política es el show que hacen los políticos en el Parlamento. Exactamente, y uno lo que yo por lo menos como comunicador del mundo de la política lo que intento hacer es decir que cuán mal te sentís vos en la sociedad o cuán bien te sentís vos en la sociedad, tus problemas de salud mental, la ansiedad que tenés, que ganes mejor o que ganes peor, también es político, claro, ¿no? La cantidad de psicofármacos que nuestra generación consume, eso es política. El tiempo de pantalla retenidos que estamos es político, ¿no? Política en un sentido extrapartidario, claro, ¿no? De que son decisiones políticas económicas que se toman, que hacen a cómo vivimos en sociedad. Entonces, para mí eso sí es interesante para la gente porque tiene que ver con su vida cotidiana, ¿no? Claro. Ya que y estamos que va más allá de a quién votás o de ir a votar a cada 5 años. Eso creo que sí interesa. Bueno, ya estamos haciendo un anticipo. Hay opiniones divididas aquí en el Yo mismo estoy totalmente equipo. a favor, te digo, de la libreta por puntos. Bien. Del permiso de conducir. El permiso de conducir. Ahí va, viste que la terminología. Sí. La doctora Joffe, ¿te das cuenta? Tenemos la encuesta ahí, porque yo me ubicaba en ese. Hoy era 16% de quienes necesitamos más información, ¿viste? Tengo dudas. 100% de acuerdo es que es más necesario. ¿Ah, sí? Sí. Mira, allí tenemos, por ejemplo, sobre 107 votos, un 58%. Hay una interesante mayoría que entiende que, efectivamente... Yo le puse libreta por puntos porque es la forma más común y más... Después, en desacuerdo, un 26%. Y me ubico en ese grupo del tengo dudas. ¿Cuáles son las dudas que más te han llamado la atención, Marcelo? Falta información. Falta información. Nosotros, una vez que esté formalmente el decreto aprobado por el presidente de la República, la idea es salir a recorrer el país, tener instancias junto con las intendencias de charlas abiertas con la gente, que se saquen las dudas, explicar cómo funciona. Yo creo que eso es fundamental, porque estamos en un cambio, o sea, se cambia la manera que históricamente se ha tenido los criterios del permiso de conducir. Se habla de cambio de cultura, por ejemplo. Exactamente, y tenemos un poco ese desafío. Entonces, entiendo, y uno a veces capaz se pone un poco intenso, pero que el cambio que se va a dar es sustancial, por lo tanto,
hay que hablar con la gente e informar mucho. Marcelo, Bien. en comparación con el resto de los países de la región, ¿cómo estamos? Bueno, ¿Mejor, peor respecto de los países? Bueno, a ver, una cosa de la encuesta. Datos que nosotros tenemos, este tema levantó mucho en el interior del país más que en Montevideo, ¿saben? O sea, de cómo pegó. ¿Le encontrás una explicación ahí? No sé, la verdad, no sé bien todavía por qué. Esto es algo que estuvimos viendo la semana pasada. Hemos andado en la vuelta un montón, pero bueno, no más que eso. Nosotros tenemos un problema que es por el punto de partida, que tenemos que ahora después voy ahí, ¿no? Pero sí, venimos trabajando y viendo a nivel general. El Congreso de Intendentes del periodo pasado, el cual me tocó estar ahí, se resolvió trabajar sobre la experiencia de España. ¿tá? España, a su vez, había trabajado sobre la referencia de Francia, Alemania y Reino Unido. Entonces eso te va quitando de alguna manera lo que nosotros también pretendemos hacer. Errores, cosas que ver los modelos, vos ya de alguna manera salvás esas situaciones. España arrancó con mucha pérdida de puntos en el arranque, o sea, infracciones de tránsito con muchos puntos que se descontaban, y tuvo que cambiarlo porque al mes y algo la gente se quedaba sin el permiso de conducir. ¿Qué tipo de infracciones eran las que más se cometían? ¿Qué les hacían restar puntos? Porque, por ejemplo, en el proyecto acá se plantea que por alcohol, las picadas, todo eso te hace restar todos los puntos. No me acuerdo cuáles, sí cuántas, eran 47. ¿No? Y las estaban, en el momento que nosotros fuimos, las habían bajado a 14 y las iban a bajar a 9. O sea, de ahí aprendimos, dijimos no, y ellos nos insistían, exclusivamente aquellas que ponen en riesgo la vida de la gente, no vaya a las multas administrativas. Y lo que nosotros incorporamos acá, a diferencia de ello, es que lo vamos a hacer un proceso paulatino, no vamos a arrancar con todas juntas, para que la gente se vaya adaptando al sistema. Estamos en contacto con Argentina. Vamos a ir ahora a fines de agosto a ver la experiencia de ellos allá. Y ellos van a venir en septiembre. Los españoles también van a venir en septiembre. Vamos a hacer una charla y que cada uno presente sus exposiciones. Estamos también en contacto con Costa Rica. España en octubre hace 20 años de su permiso por punto. Costa Rica hace 5. Brasil tiene, Argentina tiene, Paraguay todavía no. O sea, hay referencias regionales y referencias más europeas en las cuales hemos trabajado y tomando como antecedente. Bien, después quiero que Valen, que es conductora de este tráfico, el otro día planteaba este asunto, ¿sabes cuál? El de los semáforos. Acá que está medio como semaforizada además la ciudad de Montevideo, pero también tiene algunas opiniones respecto a este permiso de conducción por puntos. Marcelo, decíamos que hay una cantidad de dudas, sobre todo la que tiene que ver con a quién se le quita el punto. Bien. Y ahí está ese clásico ejemplo de que si yo estoy con mi pareja, ponele, ¿no? Y resulta que me van quitando puntos a mí, ¿cómo funciona esa dinámica? A ver, acá hay una cosa que yo pongo el ejemplo español para que veamos que en realidad pasa en todos lados, por más perfecto que pueda llegar a ser, ¿no? En España se dicen los abuelitos y las abuelitas son los que pierden los puntos. Eso me comentaban. Entonces, antes. la vivencia criolla acá también va a estar. Eso es así porque pasa en todo sobre todo en el de la caso vida. de los radares, ¿no? Porque en realidad esto de que se resta puntos es a la persona, no a la es al persona. vehículo. En realidad, aquellas infracciones que son sin detención, ¿no? Que vos tenés que identificarlo por medio del vehículo. Sí. Hoy por hoy en Uruguay está solo el radar, pero digo, en Uruguay ya hay tecnología en los radares que te pueden ver si venís hablando por celular, si no usas cinturón. Hay una cuestión de reglamentación y de la ley de protección de datos personales, que vos, eso hoy, por lo tanto, Uruguay no lo trabaja todavía, pero la posibilidad, la herramienta la tenés. Entonces, esto que decía, lo de la villa criolla, nosotros tenemos que tratar de achicar lo máximo posible. Esa es la realidad. Estoy convencido que en cualquier escenario va a ser mejor que lo que hoy tenemos. Cuando va conduciendo una persona que no se detiene, y cuando hoy decía que el arranque va a ser en un proceso, es para que esas infracciones sean casi las últimas que se apliquen y ya tengamos el sistema bien aceitado. Va a ir contra el titular o los titulares de los vehículos, ¿no? Y esa persona va a tener 10 días hábiles, que puede ser un particular o puede ser una empresa. Porque la empresa pasa lo mismo. El tema es cómo te enterás que te pusieron una multa por un radar. O sea, ¿cómo se entera la empresa? Por ejemplo, hay una empresa que tiene a su cadete manejando la camioneta y le sacaron un radar, le sacó una foto. ¿Cómo se entera la empresa de que le pusieron una multa? A ver, redondeo esto. La idea es, y voy a eso otro, la idea, porque así se vincula una cosa con otra. La idea es, la persona va a ser el titular o los titulares de los vehículos. A veces el titular, si es una empresa, puede no tener permiso de conducir.
¿no? O un particular también, de repente yo compro un auto que está a nombre mío, pero no tengo permiso de conducir y maneja a mi compañera, mi compañero, mis hijos, en fin. Entonces voy a tener 10 días para ir a las intendencias a hacer el trámite, las dos personas, porque partamos de la base de que son personas que cometieron infracciones de tránsito. No es el vecino que... Me explico lo que quiero decir, parto de esa base. Por lo tanto, infracciones de tránsito que comprometen la vida de terceros. Sí, en definitiva, sí. Por lo que decía, ¿no? O sea, las conductas... Las gravísimas, dice la ley. Ahí está, exactamente. Entonces, tiene 10 días para ir a hacerlo, van las dos personas, la declaración jurada de la intendencia, no era yo, eras tú, te paso los puntos, fantástico. Estamos empezando a trabajar con el Congreso de Intendentes a decisión, informáticamente ya lo venimos trabajando, para también poder facilitar por medio de las aplicaciones. Que en función, de manera voluntaria, si no querés ir a la intendencia, lo voy a atacar en estas condiciones. Entonces yo desde la aplicación seguramente diga, fue Daniel, y Daniel desde su aplicación, que está logueado, que tenemos trazabilidad, reconozca que es él. Que es lo mismo que hacerlo presencial, pero mucho más cómodo. Entonces estamos en ese proceso. Y en ese proceso, tú también, la idea es que te vayas logueando, que te puedas decir, hoy si te registras en el SUSIBE te llegan por mensaje las infracciones de tránsito. Lo mismo con el Ministerio de Transporte. Entonces, la formalidad administrativa dice que te tengo que notificar en tu domicilio. Si no, puede ser para dar cobertura jurídica en el diario oficial, que no lo lee nadie, claramente, o si no, lo voluntario de consultar cada tanto en la web. ¿No? Pero digo, también tienes forma de tú loguearte para que te llegue la comunicación de que tuviste esa infracción. O sea, es un poco también adaptarnos a estas cosas, ¿no? Sí. Cuando te dicen que hay detrás otra vez un afán recaudatorio. ¿En qué parte diría yo? Pregunto, ¿en qué parte? Porque declaradamente estoy planteando de que las infracciones de tránsito en términos económicos hoy no son la solución del problema. Que tienen que estar, pero no son la solución. Y también, digo porque a veces creo que esas son falsas oposiciones para tratar de seguir haciendo lo que quiero. Me tocó como intendente salir a discutir una resolución que tomó el Legislativo Nacional en el periodo pasado y que fue acompañada por una interpretación que hizo el Congreso de Intendentes, de la cual hicimos una denuncia en la Suprema Corte como lesión de autonomía, aquello de separar la patente de las multas. Sí. Y ahí yo salí a discutir los primeros días de enero que eso estaba mal desde la perspectiva de la seguridad vial. Si me hubiera interesado lo económico, hubiera salido después del 25 de enero que ya estaba todo pago. ¿Me explico? Sí. Entonces en eso yo soy bastante peleador, decir no va por ahí. Va por el lado de que una persona cuando no se la identifica, cuando no paga una multa, cuando saca la matrícula al vehículo, está siendo alevoso en su conducta en la movilidad y tiene las consecuencias que tiene, claro, ¿no? Sí, Entonces desde ahí es que lo miro. ¿Qué respuesta has tenido de los demás partidos políticos? Porque te escuché decir que Cabildo Abierto, mismo de tus propias palabras, te pega todo el tiempo pero no te recibe. Perrone fue durísimo. Álvaro, Canario, Perrone. Sí, ahí creo que encontró su beta de hacer un poco su juego porque no hay otra explicación. Nosotros nos estamos reuniendo con legisladores de todos los partidos, de todos. Arranqué obviamente con la coordinación del Frente Amplio, pero también estuvimos reunidos con Salle, con Subía, con Gisdoñán, con Mauricio Viera del Partido Colorado que integró la UNACEP. Tenemos pedida a Draper, el expresidente de la UNACEP. De pasada en el Parlamento y ahí íbamos y nos juntábamos y le aplicábamos la masa de la UNACEP para que se entendieran cabalidad, para que le informáramos en qué estábamos, los tiempos. Los cambios de leyes que vamos a mandar al Parlamento para que tuvieran la información. Después, obviamente, cada uno define lo que entiende. Perrone le mandamos, como el resto de los partidos, la solicitud y nos dijo, bueno, ¿puedo tal día o tal día? Le dijimos, sí, ok, tal día, tal hora. Nunca más nos contestó y en el medio de eso aparecieron sus salidas públicas. Habla de tu capricho. Dice, esto es un capricho de pero no entiendo por qué. Porque yo ahí tengo dos cosas, ¿no? Una... Si seré caprichoso que esto arrancó en el 2015, ¿se dan cuenta? A ver, es un proceso colectivo. Además comentabas que en España se aplica hace como 20 años. Hace 20 años, entonces, pero quiero decir, primero, unanimidad del Congreso de Intendentes de respaldo a esto, unanimidad del directorio de la UNACEP que está integrado por la oposición. Lo trabajaron, lo discutieron las direcciones de tránsito. El borrador lo podía haber hecho yo porque la ley me mandata a la UNACEP. Y sin embargo lo mandamos al Congreso que opine. Estamos recorriendo legisladores de todos los partidos. En esta recorrida hay un legislador del Partido Nacional, Pedro Gisdoñán, que ya había presentado un proyecto igual a uno de los que nosotros queríamos hacer. Vamos contigo, chau. Me explico, hay diálogo, hay apertura. Sin embargo, con él no lo hemos hecho. ¿Y por qué digo, perdón, hay un segundo, por qué no capricho? Porque esto arrancó proyectado con
la unificación del permiso nacional de conducir en el 2017. Ustedes se acuerdan que antes habían 19 permisos de conducir distintos. Que te aplicaba multa a un departamento, no importa porque no llega al otro. Claro, en un departamento ibas a sacar al otro. Sacabas, eso se cortó y el proceso de trabajo, si se aprobó en el 2017 fue porque arrancamos en el 2015. Claro. O sea, entonces no puede. Y después otra cosa. Nosotros estamos trabajando también con la Universidad de Valencia. Van a estar viniendo en octubre seguramente. Ellos tienen un informe global. Van rapidísimo. O sea, a este ritmo ya. La idea es que entre a regir oficialmente el primer semestre del año que viene. Claro. Pero la Universidad de Valencia hizo un informe global donde con la aplicación del permiso por puntos bajó en promedios globales un 10% de los fallecidos, un 9% de los lesionados, un 21% de los siniestros. Entonces, ¿les parece que es un capricho? Vos sabés que decía y además Marcelo, otra, no puedo dejársela pasar. Dale. Si uno mira los datos que están en la web de la UNACEP, yo para no hacerla larga ahora, desde el año 2015, que es cuando se crea el observatorio de la UNACEP de estadística, viene de manera descenso permanente de los siniestros, de los lesionados graves, leves, hasta el 2020. Del 2020 empezó un crecimiento sostenido y este año no va a ser la diferencia. Esas son las políticas de tránsito. Pero en 2020 estábamos en pandemia. Pero es el pico menor. Ah, bueno, claro, por eso. Claro. El 2021 empezó a subir, 23, 24, el 25 va a ser igual. ¿Qué quiero decir con Pero esto? vos decís que hay entonces una política, una forma de ver el tema desde un punto de vista político. Y hay una política que seguramente no hizo el partido de la coalición del diputado Perrone que nos llevó a esta situación del país. Por eso ¿Cuál fue el gran error ahí entonces? No tener presencia de la UNACEP en el trabajo cotidiano, tomar medidas legislativas como las que decíamos, de separar las multas de la patente, no trabajarlo con conciencia. Y a ver, yo les pasa que no quiero ser muy peleador, pero les pido que me nombren. Tenés que ser vos, si vos miren, voy a riesgo. Vos acá como que estuvieras en terapia. Ahí está, totalmente. Díganme en una medida que haya tomado el gobierno pasado proclive a estos temas de tránsito. Díganme una vez que hayan visto, saliendo la noche de la nostalgia y saliendo el informe anual de los datos estadísticos, a la UNACEP discutiendo estas cosas. Pero estuvo pintada la UNACEP. Y sí, hubo una paralización. Y eso es consecuencia. Pero también se los digo como ex intendente o como director de tránsito. Si a mí no venía la UNACEP y me pinchaba, y era mi voluntad política como trabajaba en el territorio, no solo para la gente, sino también para las instituciones. Cuando uno no se siente con control, baja la guardia. Marce, yo creo que pasó eso. ¿No tenés miedo a que se politice el tema en términos de bloques y que haya un impedimento para que esto efectivamente sea resuelto? Yo simplemente le estoy contestando a Perrone. Porque hemos abierto todas las puertas y de hecho le sigo diciendo a Perrone públicamente, estoy a la orden. Si tiene algo para está más aportar, fuera que adentro, te digo por la duda. Bueno, pero ¿no? Por eso, más fuera en términos de la coalición. Está claro, ¿no? pero quiero decir, si siguen estando las puertas abiertas para que venga a aportar, hasta ahora no ha aportado una sola idea y no se construye políticas públicas a largo plazo en acuerdo general de esta manera. Está bien. Entonces, solo le estaba contestando está muy bien. por los planteos de Perrone. Está bien, porque si no, viste que van a decir, entonces el gobierno anterior lo que provocó fue más cantidad de accidentes, más cantidad de fallecidos. Lo más dicen los datos. heridos. Si uno mira los datos y la información es real. Y vos decís que hubo una ausencia de política a través de Mira que lo he hablado con el expresidente de Draper, al cual tengo confianza, lo hemos conversado esto. Le reconozco algunos trabajos que se hicieron, pero la realidad es mucho más fuerte y basarte sobre la evidencia es mucho más claro, ¿no? Déjame preguntarte, porque dentro de este momento político que tal vez quiera Perrone, dentro de ese juego legítimo que hace en su condición de político y de representante electo por la gente, él dice algo que yo no sé si no tiene un poco de razón ahí, ¿no? Dice, se va a generar un gran problema con el asunto este dice el capricho de Metediera, pero dice, una herramienta para recaudar, al igual que los radares, y él lo que tiene miedo, dice, es el derecho al trabajo. Porque dice, por ejemplo, ¿no? Si un chofer tiene una multa, iba y la pagaba y después seguía trabajando, tenía su libreta, pero ahora, al perder los puntos, lo tengo que despedir, dice Perrone. Está bien, yo vuelvo a insistir, si tiene algo para aportar es bienvenido, igual, porque esto es parte del juego de la política y además no soy rencoroso, así que no tengo ningún problema. Ahora, hoy se suspende a las personas. Yo estuve reunido la semana pasada con la Dirección Nacional de Trabajo para hablar de esto. ¿Por qué? Porque también los consejos de salario van a tener que empezar a pensar en ese cambio que también es en el mundo del trabajo, de qué va a pasar en estas situaciones, qué va a pasar con este trabajador, cuál es la responsabilidad del trabajador, cuál es la responsabilidad de la empresa o cómo puede contemplar de alguna manera la empresa o el Estado. Ahora,
al día de hoy se suspende por alcohol, se suspende por droga, no solo 3 meses, 6 meses, 8, 10, 12 y 2 años. ¿Y ustedes han escuchado que haya sido un problema eso? ¿Me explico? Es que justamente es por la seguridad de todos y del propio conductor. Exactamente. No, mira, hasta acá llegás. O sea, trata ahora con el tema que me gustaría que nos expliques también cómo es el programa de recuperación de puntos. No es que uno llega a 0 puntos y ya no puede sacar nunca más. Muerto civil, digamos. No puede claro, no, pero aparte vuelvo a insistir. Es un tema de responsabilidad. Vos hablabas de es un tema de convivencia. Exactamente. El circular por la calle. Porque tenemos 434 fallecidos por año. Estamos hablando de más de una persona por día. Esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad a cambiar. Y tener un problema, que también lo digo, el permiso por puntos por sí solo no resuelve. Precisás, como estamos trabajando, la fiscalización por parte de quien compete. Estamos trabajando para incluir los temas de la educación pública, en la educación curricular, para que haya también un cambio cultural, un cambio de cabeza. ¿Los deliveries están metidos también? ¿Los deliveries? Sí. Perdón, disculpe. Estuvimos reunidos el miércoles y hoy de vuelta a la 1 con la fiscal de corte, porque la ley de faltas tiene que actuar, cosa que hasta ahora no pasa. Si participás de picada no te pasa nada. En la justicia, si andás sin permiso de conducir no te pasa nada. Si no tenés chapa matrícula, no pasa nada. Es uno de los proyectos. El proyecto de ley de Gis Doñán que les decía recién es incluir la falta de placa matrícula o adulteración a ley de falta. Entonces, porque si no está, hay que contemplar todas las cosas para que haya un cambio. Por eso estamos caminando por este lado. Ahora, los de Libre, tenemos una mesa de trabajo, Ministerio de Trabajo, FUESI, Cambadu y UNACEF, también para trabajar y abordar la dificultad. Los de Libre, no solo su forma de trabajo, que hace que les establezcan tiempos de pedido. Las exigencias te hacen, tenés que llevar del punto A al punto B en 10 minutos, cuando quizás te tiene que llevar 15. Marcelo, pero entonces en este sistema no van a estar incluidos. No, sí, es para todos los conductores. Es para todos. Lo que yo quería en su principio diferenciar, y no lo logramos, y además el Congreso aportó algo distinto, o que lo incorporé, producto, pero hay que seguir trabajándolo, que vos tenés que darle la oportunidad al que labura con el permiso de conducir distinta al que no trabaja con el permiso de conducir. ¿Y cómo haces esa distinción? Yo pongo es lo que hay que tratar de terminar de cerrar. Es muy compleja, no llegamos a resolverlo, por eso vamos a ir a una suspensión común. En principio el borrador planteaba 6 meses de suspensión del permiso de conducir cuando llegabas a 0 y 3 meses para quien trabajara con el permiso de conducir, y planteaba que una vez cada 2 años podías pasar por el programa de recuperación de puntos y una vez por año el que labura. Y esa diferencia no la pudimos abordar desde ahora, porque ¿cómo determinás quién trabaja o no? Ahí tenés un problema de empresas que estén legales y no. Tenés que ir a los subgrupos, a los grupos del Consejo de Salario, a los subgrupos, dentro del subgrupo de la rama. Dentro de la rama seguramente es de ustedes. Hay conductores, hay operadores y no necesariamente trabajan con el permiso. O sea, es complejo, hay que hacerlo, es un objetivo. Y en eso también está incluido, todo el mundo de trabajo. Y el programa de recuperación de puntos, que fue la pregunta inicial, perdón, implica que las personas que pierdan puntos van a poder pasar de manera voluntaria o de manera obligatoria. De manera voluntaria es cuando perdiste puntos pero no llegaste a 0. Ahí vas a poder pasar en principio una vez por año por esos programas de recuperación de puntos y ganar puntos, que va a ser un máximo de 6 puntos que vas a ganar, o un máximo de las multas, de los puntos que hayas perdido por las multas. Si perdiste 4 puntos, ese programa te va a dar 4 puntos. ¿Y qué no implica ese programa de recuperación? ¿Hay que pagar? ¿Es lo que la gente... ¿Hay que pagar por eso? Bueno, sí. Ahí es donde... no, está bien, yo estoy... con todo gusto, todo el tiempo que ustedes entiendan necesario. Ahí capaz que puede estar lo de Perrone, pero es razonable porque va a haber un trámite administrativo de las intendencias. Y eso lleva recursos humanos, lleva tiempo, que será lo menos posible. ¿No te parece que podemos poner arriba de la mesa? Si estoy diciendo que las multas ya son, no son algo efectivo. ¿Qué quiero recaudar con esto? De ninguna manera. El programa de recuperación de puntos va a tener en la web de la UNACEF, supongo que del Congreso, el material para que vos estudies, que tiene que ver no con la normativa de tránsito como hoy está, sino que tiene más un perfil social, sanitario, jurídico, en el cual te haga de alguna manera reflexionar sobre lo que hiciste y sobre las consecuencias. Estudias eso y te vas ahí sí a hacer un examen teórico con ese contenido a las intendencias como voy a hacer el permiso. No tendrían que hacer de nuevo un examen teórico como nos hacen al principio cuando sacamos la libreta. No, de las preguntas típicas de tránsito que yo creo que hoy en día, te pregunto, ¿crees que hoy en día conductores
que tienen mucha experiencia, no sé, 20 años manejando, conduciendo, ¿crees que aprobarían la prueba teórica de manejo? Mirá, pero más allá de eso que vos decís que está bien, yo creo, a ver, nosotros tenemos la intención de generar un mínimo de estabilidad con todo esto, de ordenar el tema de los siniestros, las condiciones de los vehículos. Si nosotros logramos eso, ahí podemos dar otro paso más. En mi cabeza anda que quien tenga, que ya lo hablamos con las aseguradoras, que quien tenga los 15 puntos, que es el máximo posible durante X tiempo, y capaz que el seguro le tiene que salir más barato, capaz que la multa le tiene que salir más barata. Está bien. Si logramos incluir en la enseñanza las normas de tránsito en las materias taller, tercer año, quinto año de liceo, la gente va a estar preparada de otra forma y capaz que puedes analizar las antigüedades, cosas. Entonces, creo que en ese mundo debería haber en algún momento, y España hoy lo está haciendo, los cursos de recuperación de puntos eran 6 puntos y ahora van a dar 4, pero van a dejar 2 puntos. Esto va a ser ahora, en este momento, para actualización normativa. Bueno, Nati está de acuerdo totalmente. Yo tengo algunas dudas todavía. Está dentro del 16 ahí. Exacto. Y a ver, Valen, ¿qué quiere plantear? Viste que tenemos la cabina del bar. Sí. Es durísima la cabina del bar, ya te anticipo. No pasa nada. Así que vamos a ver. Sí, Valen, cuente, a ver. ¿Cuál es tu duda? No, en realidad la duda que tenía medio que ya la resolvieron, lo de recuperación de puntos era lo que no me quedaba del todo claro. Sí, estoy de acuerdo. Me parece bien que se empiecen a regularizar más estas cosas. A mí lo que me indigna mucho, y medio que mencionaron por arriba, es lo de las matrículas que las rayan. Claro. La viveza criolla que decía de Marcelo, ¿no? La viveza criolla, está bien. No, y muchas veces, perdón que te interrumpa, Dani, no, estás loco. Tacheros o gente que trabaja de eso, que estás trabajando, ¿no? O sea, no podés cometer esa infracción. Tipo, estás manejando mal mientras trabajás y lo haces visible tapándote la matrícula. Exacto. Por eso es el cambio de cabeza, por eso el cambio cultural, por eso las medidas en conjunto, ahora por eso la educación. Claro, Sí, a ver, yo creo que el proyecto de ley es un proyecto de ley que lo que busca es justamente respetar los deseos de una persona que está en una situación límite extrema, que no es cualquier persona, es esa persona que, como dice ese artículo 2, tiene o una enfermedad o una condición de salud que lo está afectando de una manera que es un sufrimiento insoportable, que no se puede curar, que no es reversible, que la persona tiene una calidad de vida que estima es insoportable, ¿no? Y que eso no es que lo estimo yo, que me dedico a otra cosa, que lo tienen que certificar 2 médicos distintos, ¿no? Y yo creo que ese artículo 2, como decías, es el corazón justamente porque es el que delimita, bueno, de qué tipo de gente, de qué tipo de situaciones estamos hablando, ¿no? Y ahí es un poco, bueno, esto se viene discutiendo hace ya varios años, el primer proyecto de ley es de 2020, y hay gente que no entiende de qué estamos hablando y que hay veces que parece que tampoco quiere entender de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que son mayores de edad, que están lúcidas, eso es súper importante, o sea, no hay una familia que decide por la persona, no hay un médico que decide por la persona, es la persona adulta y lúcida la que está hablando sobre su propia experiencia y que además tiene que tener, hay como 2 universos, una es una enfermedad incurable en su etapa terminal, ¿sí? Que no es recién diagnosticada, sino que es después de que realmente esa enfermedad, por ejemplo, un cáncer, esté en sus últimas etapas. Claro, que ya los cuidados paliativos no alcanzan. Y bueno, que tiene que haber, primero, para la mayor parte de la gente los cuidados paliativos alcanzan, son suficientes, se llega al punto en el cual se lleva adelante la sedación paliativa y está perfecto, eso es lo que tiene que pasar. Ahora, hay personas que no, ¿no? Flor, sí. Porque si no después me distraigo y hay un punto que tocaste y es el de la lucidez. ¿Cómo se determina la lucidez en un sufriente? Bueno, ahí para mí hay algo muy central que es, primero, una persona solo por estar pasando por una enfermedad terminal no se convierte ni en un niño, ni en una cosa, ni en alguien confundido. Es un adulto. Estamos hablando de gente como vos y yo. Pero entendés el punto, ¿no? Entiendo perfectamente el punto y es algo que se ha discutido un montón y que yo no comparto una visión paternalista que a veces se traduce por ahí, que es tipo, bueno, pero el enfermo no sabe lo que quiere o está sufriendo y entonces no puede decir. Y eso es sacarle agencia, ¿no? Es dejar de reconocerlo como un igual, como una persona que está atravesando por una situación difícil, pero no por eso deja de tener como algo para decir sobre su propia autonomía corporal, ¿no? Entonces, para mí ahí es central decir,
no todas las personas van a estar lúcidas. Hay personas que pueden tener desde Alzheimer o demencia o todas esas quedan afuera, ¿no? Una persona ¿En qué sentido quedan afuera? Que no se puede aplicar eutanasia sobre una persona que no está psíquicamente apta. Aún con el sufrimiento atroz que se le puede percibir. Justamente porque es central que sea la persona misma lúcida, psíquicamente apta, la que está decidiendo por sí misma. Si hay cualquier tipo de duda sobre eso, el médico tiene que decir, no, esta persona no está psíquicamente apta para tomar esta decisión. ¿Sí? O sea, es solo para gente que está lúcida, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, pero si está enfermo, está en una etapa terminal o está tetrapléjico, entonces es libre de tomar decisiones. Y bueno, a ver, todos estamos sufriendo de mayor o menor medida, ¿no? No hay nadie que pueda decir, no, mira, yo soy libre porque no estoy sufriendo. Ahora, hay en este proceso una cuestión que es, primero, una historia clínica, ¿no? Si es una persona que está inestable, algún médico va a decir, sí, esta persona está psíquicamente apta, yo puedo certificar que esta persona está pensando bien qué es lo que está pidiendo, que su voluntad es libre, es firme, porque esos son los requerimientos que la ley le pide, ¿sí? Ahora, si es una persona como cuyas historias fueron discutidas en esta sesión, ¿no? Beatriz Gelos, que tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Pablo Canepa, que tiene una afectación neurológica, tiene 38 años y está en la cama, no puede ni agarrar un bolígrafo, ¿sí? Ese tipo de personas, solo por estar enfermas, ¿dejan de ser libres? ¿Dejan de estar psíquicamente aptas? No, tienen una reflexión personal, una identidad propia, unos valores que para ellos son incompatibles con la situación que están atravesando, pero no, nadie puede hablar por ellos, porque son adultos. Está bien, la familia queda fuera, en alguna manera, ¿no? Sí. Y yo defiendo eso, de alguna manera, porque el centro de esto es la persona que está sufriendo. Y por más que la familia pueda estar muy cerca y acompañar, no están en su cuerpo. Entonces, si la familia, por ejemplo, dijese, no, quédate un poco más, te queremos, no te queremos dejar soltar. Muchas veces pasa que la familia tiene esa esperanza, esa expectativa de que dure unos días más, pero en realidad la persona está en una agonía. Nati, ¿sabes lo que es peor? Sí. Que en una misma familia haya posturas contrastantes. Claro, ¿qué ves en la mayoría de las familias? ¿Qué pasa? ¿Hay más un sentido de comprensión o de resistencia cuando cada familia está la persona que está padeciendo esa enfermedad terminal dice, esto no es vida, como te pasó a vos? Si querés contar un poquito, para quien nos está escuchando, que en 2020 falleció tu papá y pasó por una situación así. Y decía, esto no es vida, que te escuché decir, ¿no? Bueno, hasta aquí llegué, dijo. La situación de mi padre fue... No fue tan desafiante para mi familia. Mi padre tuvo esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Pero de alguna manera, primero, como mi abuelo y mi tío murieron de lo mismo en el 91 y en el 2004, mi familia tenía mucha más información de la que suelen tener las familias acerca de esta enfermedad, que es una enfermedad rara. Entonces, en sí, nosotros ya sabíamos cómo era el proceso, porque ya lo habíamos vivido 2 veces, ¿sí? Entonces, cuando mi padre, después de batallar 3 años con su enfermedad, de ir perdiendo las capacidades de caminar, de estar parado, de bañarse solo, completamente lúcido, de levantar un vaso de agua, de tragar, o sea, cuestiones que la enfermedad es una enfermedad, la verdad, bastante horrible, que no tiene cura y que no tiene mayor tratamiento que tratar de acompañar o de paliar los síntomas, pero incluso con los mejores cuidados paliativos. En el momento que mi padre dijo, no, le estoy pasando tan mal que incluso con respirador, con rescate de morfina, con mi familia al lado, con todos los cuidados disponibles, esto ya no es vida. Y bueno, ahí para mi familia no había mucho espacio para cuestionar lo que él estaba diciendo, primero porque mi padre tenía 57 años, o sea, no era, joven, no era una persona que tuviese Alzheimer, era una persona joven, lúcida y que había pasado 3 años pensando sobre su enfermedad y su muerte. O sea, no era tampoco algo que se levantó un día y lo pidió, sino que después de todo un camino y de ir adaptándose a la enfermedad, en un momento ya no había más nada que hacer. Entonces ahí nosotros, mi madre, mi hermana y yo dijimos, te apoyamos, entendemos de dónde viene y obvio que no me gusta perderte, pero menos me va a gustar verte sufrir cuando vos estás pidiendo que te dejemos ir, ¿no? Ahora, primero, no todas las familias tienen toda esta info, toda esta como reflexión ya hecha, no todo el mundo vivió situaciones así. Entonces, imagínate que vos tenés una persona que está sufriendo así, como sufre mi padre. Y la familia no está en condiciones de procesarlo y de hacer bien en su duelo. Vos no podés obligar a una persona a vivir porque la familia no está teniendo la capacidad de respetar esa decisión. A ver, yo creo que en la mayor parte de los casos
las familias entienden. Y van a ser parte, porque esto no se va a hacer en secreto ni como una conspiración, sino que hay todo un periodo que se establece en el proyecto de ley de espera, que son 2 médicos, que todo eso, y la familia va a andar en la vuelta en la mayor parte de los casos. Ahora, la decisión le corresponde al enfermo y a nadie más que a él. Sí, me gustaría detenerme en eso que mencionaste, porque a veces en el debate también se plantea una falsa oposición entre lo que son los cuidados paliativos y la muerte digna. Así se titula además el proyecto. No tienen por qué ser antagonistas, o sea, pueden coexistir. De hecho, en tu familia lo que hubo fueron cuidados paliativos hasta último momento. Exacto. A ver, cuidados paliativos es importantísimo. Uruguay está muy bien en términos de América Latina, pero tiene todavía muchísimo para mejorar en calidad, en cobertura en el interior del país. En acceso por costos también. Sí, pero en realidad es una prestación del PIAS, o sea, las mutualistas lo tienen que dar sin costo. ¿Sí? Faltan cosas, sí. Sí. Ahora, decir, como dicen muchos, que si hubiese cuidados paliativos no habría necesidad de eutanasia, es falso. Como fue falso para mi padre tuvo los mejores cuidados paliativos disponibles. No había nada que le faltase en ese sentido. Ahora, hay ciertas situaciones que vos no las podés arreglar con cuidados paliativos, y eso mismo los paliativistas lo dicen. Dicen, bueno, puede haber situaciones en las cuales el deseo de adelantar la muerte está muy bien fundamentado y realmente no tiene tanto como tal contraste como muchos piensan. Yo he visto los datos de otros países. En Bélgica, de las personas que piden eutanasia, como el 80 y pico % había pasado antes por cuidados paliativos. Entonces no es que la persona pide eutanasia porque sí. La medicina tiene un límite. Llega un momento que si no te puede ayudar, incluso el sufrimiento, que es algo muy subjetivo también, pero bueno, podés estar en la piel de esa persona que está pidiendo a gritos, necesito pasar a mejor vida. El artículo 10 incluso lo reconoce como la eutanasia se considera muerte natural, más allá de que médicamente no es muerte natural, pero bueno, eso tiene que ver el estatus de muerte natural. Bueno, eso a mucha gente lo confundió. En sí, el estatus ese dice, a todos efectos se considerará eutanasia muerte natural. Sí, pero ese se considerará, es una ficción. La eutanasia en sí no es muerte natural. Hay toda otra discusión para tener acerca de qué es natural y qué no es natural, porque estar sedado durante días es natural y la eutanasia no. Hay una discusión ahí. Pero en sí, ese artículo que a mucha gente muchos dijeron, bueno, pero esto es una conspiración, quieren ocultar los números. No. Ese artículo tiene que ver con que la eutanasia no pueda ser considerada suicidio a efectos de los seguros de vida. Claro, por eso es que dice, o sea, para cubrirse por ese lado. Claro, para que ningún seguro pueda decir, bueno, no, yo no te voy a pagar la póliza a los familiares porque fue una eutanasia. Eso es lo único. Eso no quiere decir que se vaya a ocultar nada, porque ese artículo 10 también dice se registrará que la eutanasia causa final. O sea, no es una cuestión, es más una cuestión como administrativa, legal, que en sí que realmente alguien se vaya a confundir. La eutanasia es eutanasia, está bien que sea eutanasia. Y se habla también de incorporarlo al elenco de las causas de justificación. Causas de justificación entendemos por legítima defensa, estado de necesidad, obediencia al superior y cumplimiento de la ley, son las causas de justificación que hay hoy en día en el Código Penal, y ahora se intenta también con el proyecto incorporarlo dentro de la causa de justificación para que justamente no haya responsabilidad por parte del médico que toma, que aplica esa voluntad del paciente. Es que ahí está un poco algo que a mí me parece importante, que es que esto no nace de un repollo, sino que hay antecedentes de pensar, bueno, hay momentos en los cuales la vida no es un bien absolutamente absoluto, sino que existen momentos en los cuales la vida puede ser limitada por razones como la legítima defensa, pero también por el homicidio piadoso, que es algo que existe en el Código Penal desde los años 30, o sea, no es algo que sea nuevo, ¿sí? Que eso también está diciendo, hay situaciones en las cuales dar muerte a alguien no es algo ilegítimo, es algo que está justificado y que... Por la piedad, sobre todo, se menciona. Bueno, ¿no? Por la piedad, y es algo bien parecido a lo que nosotros estamos hablando. Y ahí está la cuestión de que si un médico lleva adelante este procedimiento con toda la regularidad, con todos los registros, con todos los cuidados, no está haciendo algo malo. No tiene ni que ir en cana, ni tampoco perder la licencia para ejercer la medicina. Incluso puede negarse también. Claro. Hay un artículo que prevé que
hay derecho a la objeción de conciencia tanto para los médicos como para los demás integrantes del equipo asistencial. Sí, no están obligados. Lo mismo que pasaba con el aborto también. Claro, si el médico que además, no estaba de acuerdo, podía negarse. Creo que se mejoró bastante porque antes era como un concepto muy vinculado a la despenalización para que fuera garantista para los médicos. Hoy me parece que es mucho más abarcativo y, si se quiere, con otra consideración más humana, un abordaje más humano del asunto. Flor, muchas gracias. Simplemente en el cierre, vamos a seguir hablando de estos temas en el transcurso de estos próximos meses. ¿Tenés miedo a que haya, por ejemplo, una convocatoria a firmar en contra de una ley aprobada? Imaginemos que ya está aprobado en diputados, sube al Senado, allí se transforma en ley, después faltará la reglamentación, que es todo un proceso también. Sí. Un proceso para asuntos que además tienen que ver con lo que veníamos hablando. O sea, hay gente que está desesperada porque se resuelva esto. Claro, no hay tiempo, los tiempos... Por aquello de la dignidad de irse en paz, ¿no? Entonces, imaginemos que se cumple el proceso del mejor escenario, si se puede hablar en esos términos. ¿Temen que haya una recolección de firmas? O sea, es una posibilidad y es algo legítimo. Hay mecanismos de democracia directa que están ahí en la Constitución para refrendar las leyes, y si alguien quiere juntar firmas para derogar la ley de eutanasia, está en todo su derecho de hacerlo. Yo creo que va a pasar como ha pasado con otros referéndum que no llegan a la convocatoria necesaria, porque no hay, o sea, no solo porque los legisladores están representando a el pueblo, y 64 legisladores es un montón de legisladores, ¿no? Sino porque si vos medís cualquier encuesta, te das cuenta que la mayoría de la población no solo está a favor de la eutanasia, sino que está ampliamente a favor de la eutanasia. Ahora, a mí más que eso, un poco temo con las demoras, tanto en el Senado como en la reglamentación, y después con cosas que han pasado en otros países de tratar de obstaculizar los casos concretos, ¿sí? Por ejemplo, en España hay... judicializar los procesos. Sí. Interponer como recursos para tratar de trancar, que ahí está jugando con la vida de la gente, ¿no? Pero bueno, falta mucho para eso. Nos encontrarán ahí también tratando de garantizar ese derecho, militando, que yo te para decía, que sea una realidad. Militar desde el dolor, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Florencia Salgueiro. Muchas gracias por estos minutos tan valiosos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sin duda que hay que legislar porque es un drama nacional, o sea, prácticamente todos los meses está muriendo alguien por un ataque de un perro, y el Parlamento creo que está omiso. Hace un par de años que viene discutiendo distintas iniciativas de distintos legisladores y no hemos encontrado un consenso para poder establecer una normativa, pero es claro que algo hay que hacer. Felipe, perdón, ¿un consenso o es un tema de presupuesto, de falta de presupuesto también? Bueno, yo diría que hay dos cosas, pero por lo pronto lo primero que tenemos que hacer, bueno, es establecer una normativa al respecto, y por eso nosotros presentamos hace un par de meses un proyecto de ley que lo que busca es establecer un registro, porque nosotros partimos de la base de que a este tema le falta formación y capacitación de los tenedores de esos animales. Nosotros lo que estamos planteando es crear un registro de tenedores de perros potencialmente peligrosos, estableciendo como requisito sine qua non para integrarse a ese registro una capacitación para que esas personas que son las tenedoras de ese perro cuenten con los elementos básicos de cómo se administra, cómo se convive, cómo se maneja a un perro potencialmente peligroso, pues me da la impresión de que muchas veces hay un enorme desconocimiento de las cosas que necesita un perro de ese tipo. Y además te van a decir lo primero: cómo definís, cómo calificás, el proyecto lo contempla, cómo se califica a un perro potencialmente peligroso. Sí, estamos hablando de razas porque esto está definido por la Academia Veterinaria. Yo me he reunido con ellos y está definido internacionalmente. Si analizamos lo que son las lesiones graves y las muertes, están circunscriptas a un elenco acotadísimo de razas. ¿Acotadísimo cuántas? ¿4, 5, y en Uruguay 3? Estamos hablando de entre 8 y 10 razas, ¿no? Esas son las razas que generalmente protagonizan estos incidentes. Entonces, no tiene ningún sentido hacer una medida que abarque a todo el mundo canino, cuando el problema, por lo menos de la letalidad y de la muerte, lo estamos teniendo en un elenco acotado de razas. Ahí te vas a tener un problema con la casuística, porque un perrito chiquito puede hacer mucho daño también, te van a decir, ¿no? Es cierto, pero la estadística lo que demuestra es que por lo general
no son los salchichas, ni los pequineses, los protagonistas de los incidentes que desembocan en la muerte de las personas. ¿Y de qué razas estamos hablando? ¿De un pitbull, un rottweiler, por ejemplo? Son esas, un dogo argentino, bueno, que fue el protagonista de un incidente muy triste en Tacuarembó hace un par de meses. Los pitbull, los rottweiler, los fila, en fin, esto está definido y está estudiado en el mundo entero. Nosotros tomamos la legislación francesa que establece, porque hay un debate sobre este tema, hay otra línea que plantea directamente prohibir la reproducción de estos animales, la comercialización. Yo creo que no es el prohibicionismo el camino. De lo que se trata es de formar, capacitar a los tenedores que muchas veces adquieren esos animales y no tienen la menor idea de los cuidados que esos animales precisan, que esos animales necesitan un espacio físico para poder gastar energía, que necesitan una buena alimentación, que no pueden estar todo el día atados. ¿Sabes qué me preocupa a mí, Felipe? No tanto la acción del animal en el ámbito público, ¿no? En la calle, en una plaza, en la playa, en fin. El asunto está muy, muy vinculado al daño que provocan en el propio ámbito familiar, donde muchas veces lo que es la mascota cariñosa en un momento se transforma. De eso quiero hablar contigo. ¿Cuáles son aquellas dudas que tiene también la persona que legítimamente elige un perro, ya sea para su cuidado o como mascota? A nosotros, a lo que estamos apelando, yo te diría que el leitmotiv del proyecto es la tenencia responsable. Por tanto, el tenedor responsable, lo que he recibido son buenos comentarios. No tendría ningún problema de integrarse a este registro. Registro que además va a servir para otra cosa, porque muchas veces lo que ha ocurrido es que estos animales participan de algún incidente, generan alguna lección y no aparece su mano responsable. Claro. Entonces no se puede llamar a responsabilidad al tenedor. En cambio, si nosotros tenemos un registro, si a cada animal le ponemos un chip y ese animal está vinculado a una persona física, bueno, va a haber una responsabilidad de esa persona por lo que haga su animal, cosa que hoy no ocurre. Yo creo que es un avance que tenemos que dar en este sentido o en otro, pero el Parlamento tiene que encontrar una normativa porque prácticamente todos los meses se está muriendo alguien por situaciones como estas. Felipe, te planteo una pregunta que encierra quizás otras preguntas más también. Supongamos, nos adelantamos en el tiempo, supongamos que el proyecto de ley se termina aprobando, se convierte efectivamente en una ley. ¿Cómo hacemos para garantizarle a la gente de que no se trata simplemente de un proyecto de ley que plantea soluciones que están destinadas a la clase media alta urbana, dejando de lado a otros sectores de la población a las que también les regiría la ley? Por ejemplo, en el caso de los cursos van a tener un determinado costo, supongo, para capacitar a los tenedores de animales potencialmente peligrosos. ¿Qué hacemos con las personas que no pueden pagar el curso? ¿El Estado se va a hacer cargo de darles ese servicio en forma gratuita? Y también, pregunto, ¿no? Y también otra de las preguntas que englobaba la principal. Sabemos que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, pero tú en un literal, creo que es el literal D, planteas que, del proyecto de ley, que hay 90 días para el cumplimiento de esta ley, que es inscribirse en el registro, a partir de la entrada en vigencia de la ley. ¿Cómo haces para que en todos los rincones del Uruguay se dé conocimiento de esa ley? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que el curso sea gratuito, pero todo lo que emerge de tu pregunta tiene un actor protagónico al que tenemos que potenciar presupuestalmente, que es el INBA, ¿no? El Instituto Nacional de Bienestar Animal, creado en el periodo pasado, al que no hay duda que tenemos que potenciar presupuestalmente porque hoy no tiene los recursos ni para cumplir eventualmente con las tareas que le asigna esta ley, ni para cumplir con la ley que hoy le asigna la ley de bienestar animal. Entonces, es un gran tema que tenemos que discutir en oportunidad del presupuesto nacional. Dotar al INBA de las herramientas para que pueda cumplir con la ley, para que en definitiva sea el organismo que garantice que eventualmente esta ley u otra ley al respecto pueda regir plenamente en todos lados, ¿no? Mira,
En el concepto de perro potencialmente peligroso, lo que se expresa allí es la tipología, o sea, marcado carácter agresivo sin tener provocación para tal reacción, perros de talla grande, mayores de 25 kilos, fuerte musculatura y robustez, cabeza voluminosa, mandíbulas grandes y fuertes. A esto debe sumarse aquellos animales que por antecedentes y aunque sean parte de los ejemplares incluidos, aunque no sean partes de los ejemplares incluidos en los incisos anteriores, hubieran ocasionado algún incidente de agresión constatada a humanos u otros animales. Todo esto ya no existía reglamentariamente, Felipe, o sea, no había una ley. Tú mencionás lo del bienestar animal. ¿Ya no estaba contemplado todo esto que ahora proponés? La definición de perro potencialmente peligroso existe. Lo que no existe es ninguna medida para, bueno, contener la acción de estos perros potencialmente peligrosos. Simplemente lo que hay es, bueno, criterios generales sobre que todos los perros tienen que tener un chip para saber quién es el tenedor, pero no existe ninguna medida concreta en relación a este elenco de caninos que son los que están generando las muertes y las lesiones. Sobre muertes y lesiones, ¿tenés datos, tenés números? Bueno, hay datos, sí, públicos. Obviamente aquí hay un subregistro muy importante, porque por lo general muchísima gente que tiene incidentes, que es mordida, no va a hacer la denuncia en la comisaría. Pero solo el año pasado, de acuerdo a datos que se publicaron, hubo 3.500 mordeduras, ¿no?, denunciadas. O sea, yo parto de la base de que hay un subregistro fantástico. Además de las muertes que experimentamos, ¿no? Este año van varias. Hubo en Mercedes una hace un par de semanas. Hubo una en Tacuarembó muy dramática. El bebé de Colón de 13 Hubo meses. otra aquí en Montevideo, en Colón. O sea, se están muriendo prácticamente todos los meses personas por esta situación. No podemos seguir mirando para el costado. Hay testimonios desgarradores además, Nati, ¿no? Sí, justamente dentro de esa encuesta que hice en mis redes sociales, hay una mujer que le pedí autorización para leer su historia, y la tengo por acá. Dice, no importa cómo los críes, fui dueña y el amor no fue suficiente en su comportamiento. Y nos cuenta esta seguidora con mucho dolor, dice, hace unos 10 días pasé una situación espantosa con mi perro, ya tenía un pitbull. A mi casa vienen muchos niños y hubo un día que el animal se puso muy agresivo. Nunca fuimos agresivos con él. Lo teníamos desde chiquito hasta los 2 años y medio. 95 kilos, parado llegaba casi a 1,80 m. Con mi hijo y nosotros siempre fue un amor, pero era muy celoso, muy territorial. Se le fue encima a un niño de 3 años, fue directo a su cabeza. En ningún momento quiso morderlo como un perro normal, buscaba su cabeza. Por suerte logré cubrirlo y mi hijo de 13 años lo agarró a tiempo. Luego consulté con refugios y nadie lo quería recibir. Tuvimos que sacrificarlo. Y terminó contándome la chica que sería genial que salga una ley para que realmente se prohíban. Ella ya habla de un paso más, quizás porque sufrió una situación que pudo haber llegado Límite, a mayores, límite. Sí. Dice que no alcanza el amor, bueno, porque claro, hay gente que dice no es la raza, sino, y otra de las encuestas que después la podemos capaz que compartir, ¿valen? Que hay gente que dice que no es la raza, sino cómo lo cuidás al animal, cuando en realidad quizás son las dos cosas, ¿no? Bueno, ese es un debate de la Academia Veterinaria. Yo he conversado justamente con muchos integrantes de la Academia Veterinaria y es un debate que está latente. Hay muchos que creen que es la prohibición el camino. Yo no me cierro a ninguna propuesta. Yo lo que planteo, y por eso lo hemos conversado con los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal del Parlamento, es que tenemos que trabajar sobre una propuesta, porque mientras nosotros seguimos discutiendo, bueno, todos los meses pasan estas cosas, claro. Testimonios desgarradores como los que acaba de leer Natalie, lesiones, en fin, es un tema acuciante que tenemos que resolver. Sobre el sentido de la oportunidad y la urgencia, porque te van a decir seguramente en el Parlamento, mira, Felipe, hay una cantidad de cuestiones previas que hay que atender y no esto. Hay que hablar de la gravedad de lo que tiene detrás esta iniciativa, o sea, por algo lo estás presentando, entre otras cuestiones por los que mencionaba Natalie. ¿Qué te dicen tus colegas en el Parlamento respecto a esta iniciativa? Yo creo que hay buen clima para poder avanzar. De hecho, en el periodo pasado hubo un proyecto del diputado Umpierres de La Valleja, del Frente Amplio, hubo un proyecto de Nivia Reich, compañera del Partido Colorado, el presidente de la comisión es Walter Berry, con quien hemos conversado, y en las próximas semanas seguramente se empiece a avanzar.
Yo no me cierro a ninguna propuesta. Esta que nosotros presentamos no es una propuesta cerrada, acabada. Es una iniciativa que tomamos de una buena experiencia que se ha instaurado en Francia, pero lo que es claro es que tenemos que regular el tema porque hay una demanda de esta señora y de muchas otras personas que han sufrido estos episodios y tenemos que evitar que se sigan reiterando. Claro, hemos hablado en otras oportunidades respecto a las leyes que se hacen pero no se cumplen, que quedan huecas de contenido, que son cáscara y que son simplemente hiperinflación legislativa, porque en realidad lo que falta luego es el chequeo del cumplimiento, el seguimiento, que vos digas, bueno, hice una ley, se está cumpliendo porque puedo controlarlo. Ahí es donde te mencionan la incapacidad material de hacer un seguimiento para el cumplimiento de la ley. Bueno, es un gran tema, es lo que conversábamos recién, la implementación. Nosotros tenemos que dotar, y ese es un compromiso que particularmente yo tengo, de influir en el presupuesto nacional para dotar al INBA de las herramientas necesarias para poder ejecutar esta iniciativa, la que salga del Parlamento, y otras tantas que le asigna la ley y que por cuestiones presupuestales no lo puede hacer. Estamos hablando que hay 6 inspectores, la escuchaba, creo que era Marce de Campo que lo decía el otro día, 6 inspectores en todo el país y todos localizados en Montevideo. Y bueno, ¿qué te parece? Con esa capacidad es muy limitado lo que el instituto puede hacer. Ahí lo que nosotros hemos conversado, bueno, es tratar de dotar de otros apoyos de otros organismos del Estado, ¿no? Por ejemplo, de los gobiernos departamentales, ¿no? Que creo que tienen mucho para aportar. A veces lo que ocurre es que el chacrismo que tenemos en el Estado hace que no se llame a colaborar a otros actores que tienen otra musculatura, que tienen otra fuerza. ¿Quién va a negar la importancia de los gobiernos departamentales con sus cuerpos inspectivos para poder también dar una mano en este tema? También te pueden decir, mirá Felipe, la verdad, está muy bien esto, pero habría que atender la situación de las jaurías, que terminan provocando una enorme cantidad de pérdidas económicas y también psicológicamente te destruyen al espíritu de productores que muchas veces ven la necesidad de cerrar su fuente de ingresos porque los ataca una jauría. Eso sí, son perros salvajes. O sea, nadie los controla. Ahí no hay chip que valga. Y te pueden decir eso también, ¿no? Priorizar. Sí, obviamente. Es un tema preocupante, el tema de las jaurías. Ha habido iniciativas legislativas también en el periodo pasado. Yo digo que hay cosas que son complementarias. ¿Vos te metés con el tema del sacrificio, por ejemplo? Bueno, yo creo que en determinadas circunstancias, cuando el animal claramente no puede reconvertirse, resocializarse, y bueno, hay que tomar alguna decisión al respecto, ¿no? Fue un placer compartir esta primera temporada con vos. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, Vale en los controles también. Te tenemos en la próxima temporada, Vale, ¿no? Por supuesto. Más bien. Que ya estamos trabajando en esa temporada. Sí, que se viene con muchas novedades. Y un placer, Dani, compartir contigo este espacio, que la verdad que estar al lado de un grande como vos es un enorme placer. Qué lindo. Y mira que no es una devolución de gentilezas, pero he encontrado a una gran profesional, pero además una persona maravillosa. Bueno, así que la verdad que fue un placer. Gracias, y estamos igualmente. preparando cosas muy lindas para esta segunda temporada con vos.